Desmantelando los mitos, y va a ser una invitación, y ahorita al final voy a lanzar este reto para que usted y yo podamos aprovechar esos domingos. A veces, quizá, no sé si le ha pasado, pero usted quiere invitar a alguien y entonces dice, ay, no sé de qué van a predicar en la iglesia, pero yo me puedo asegurar que siempre que venimos aquí, compartimos, alguno de mis hermanos o yo, traemos la palabra del Señor y oramos para que el Señor nos dirija. Desde antes pensamos los temas, no es algo que nos levantamos ese domingo en la mañana y hoy qué vamos a hacer, no, es algo que hemos estado orando, hemos pedido al Señor y sentimos que el Señor nos está dirigiendo hacia eso. ¿Por qué? Porque es bien importante que usted y yo conozcamos y compartamos la verdad. Así que desmantelando los mitos. Así que durante los siguientes domingos vamos a estar compartiendo, se podría decir, esta serie de evangelismo para que usted pueda traer a sus amigos, pueda traer a la gente que pueda escuchar este mensaje. Desmantelando los mitos. Bueno, ¿qué es un mito? De acuerdo a los que estudian la raíz de las palabras, lo que es la palabra mito se deriva del griego mitos o del latín myth, y tenemos palabras como mitología y ese tipo de palabras. Y una definición muy sencilla es: un mito es una historia tradicional o un relato tradicional que intenta explicar un fenómeno social o natural que son parte de una cultura. Y todos los conocemos, todos tenemos mitos como parte de nuestra cultura, pero en lo que nos quiero enfocar es de que a veces también se vuelven esos mitos, es una mentira aceptada ampliamente como verdad. Por ejemplo, algunos de los mitos con los que a veces vivimos y que no nos dañan ni nada, solamente son mitos. Por ejemplo, nosotros los decimos cada vez que nos levantamos, decimos que el sol sale, ¿verdad? Pero realmente el sol no sale. Somos nosotros los que estamos alrededor del sol. O, por ejemplo, se dice que el mito de que el ser humano solamente utiliza el 10% de su cerebro. Bueno, algunos parecieran que sí, ¿verdad? Eso no lo podemos arreglar, pero se han hecho estudios, y cuando se hacen estudios se ha visto que hay mucha actividad en el cerebro y que a veces algunas acciones sí ocupan solamente un porcentaje, pero cuando una persona realmente está trabajando con su cerebro es muchísimo más del 10%, que realmente hay estudios que han desmantelado, por decirlo así, ese mito. Hay otro mito que dicen que las mujeres hablan como 20,000 palabras al día. ¿Será mito? Y que los hombres solamente hablan como 7,000 palabras. Amén. Pero se han hecho estudios recientemente que no es así. Son 100,000. De que son más. No, de que realmente no es solamente un mito. Sí, las mujeres piensan diferente, utilizan su cerebro de una manera muy diferente a los hombres, pero no hablan muchísimo. Algunas quizás sí, pero realmente no es un mito de que las mujeres hablan tanto y usan tantas palabras. Pero, como decía, esos mitos simplemente no nos afectan. Pero ¿qué tal de aquellas enseñanzas o creencias falsas que han sido ampliamente divulgadas y que son ahora aceptadas como verdad y que realmente han traído consecuencias graves a la humanidad? Cuando nosotros o una persona cree en una mentira, pues prácticamente somos esclavos, nos hacemos esclavos de esa mentira. Y yo creo que todos deseamos tener la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Si no estuviéramos aquí, todos deseamos de cierta forma tener la verdad, anhelamos tener la verdad. El hecho de que usted esté aquí hoy, que eso quiere decir que usted desea la verdad. Y tristemente hay a veces mitos, mentiras que hemos creído que han afectado y afectan nuestra vida cristiana. Así que, como decía, el propósito de esta serie es desmantelar esos mitos a través de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de temas como cuáles son algunos mitos acerca de la Biblia, acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la salvación. Vamos a hablar acerca de los mitos acerca del infierno, acerca del cielo. Y yo creo que esos son temas que a todos les interesa. Así que yo quiero invitarles a que ustedes compartan con su familia, inviten a sus amigos para que ellos vengan y podamos compartir la palabra del Señor. Pero hay un versículo que yo quiero que usted y yo nos aprendamos durante estos domingos, y lo aprendamos de memoria, y es el siguiente, en 2 Corintios 10, 4 y 5. Yo lo vamos a repetir un par de veces ahorita, pero quiero que usted se lo aprenda.
para que lo pongamos en práctica. Dígalo conmigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora le voy a pedir que lo lea conmigo un poco más fuerte. Vamos a leerlo más fuerte. Dice así la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que usted y yo, primero que nada, estamos en una lucha espiritual. Lo queramos o no lo queramos aceptar, estamos en una lucha espiritual. Y nuestras armas no son con eso, como unos cuernos de chivo o escopetas o esas pistolas. No. Nuestras armas que son, dice, no son carnales, sino poderosas. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo para la destrucción de fortalezas. Así que el propósito es estar durante estos domingos derribando toda altivez, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es que, como decíamos, cuando alguien acepta una mentira, es esclavo de esa mentira. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. El diablo le gusta usar medias verdades. Cuando vino a tentar a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Así que Dios ha dicho que no comáis del árbol. Y les dijo, ¿sabe Dios que cuando ustedes coman van a ser como Él, conociendo el bien y el mal? Y en cierta forma esa era una verdad disfrazada, porque en sí los ojos fueron abiertos del ser humano, del hombre, y fueron como en cierta forma Dios, conociendo el bien y el mal. Pero esa es la artimaña del enemigo, traer verdades, medias verdades, traer mentiras para que entonces la humanidad crea eso y sean esclavos. Cuando usted y yo creemos en una mentira, entonces somos esclavos de esa mentira. Ese es el plan del enemigo, pero dice la palabra que para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y hay muchísimos mitos, muchísimas mentiras, pero el día de hoy solamente una introducción que quiero hacer para los siguientes domingos, pero quiero hablar acerca solamente de un mito, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, y entonces nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice. Y el primero es el siguiente: el mito de que no existe la verdad absoluta. Que no existe la verdad absoluta. Mucha gente cree que no existe la verdad absoluta, que todo es relativo. Se dice que mucha gente, incluso en este país, cree eso. ¿Y qué significa? Bueno, primero que nada, una definición muy sencilla acerca de la verdad. Una verdad absoluta es una que no cambia a pesar del tiempo, el lugar o las circunstancias. Una verdad es una constante. Hoy en día, con declaraciones como, bueno, tú puedes creer lo que tú quieras mientras no le hagas daño a nadie, está bien. Eso simple y sencillamente define una cultura de relativismo en la que vivimos. Y pareciera que hoy en día la virtud más exaltada es, por decirlo así entre comillas, la virtud, la tolerancia. Mientras tú seas tolerante y respetes las creencias de todos los demás, no importa si sus creencias están equivocadas, se nos pide que todos seamos tolerantes. Pero piense por un momento, si no existiera la verdad absoluta, ¿qué sería de la raza humana si no tuviéramos la verdad? Seríamos simplemente más de 6 billones de organismos existiendo, solamente esperando dejar de existir, sin un propósito. Cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que el hombre siempre ha buscado y ha tratado de alcanzar la verdad. Y
durante los primeros intentos, cuando el hombre desobedeció, después se organizaron ellos y empezaron a hacer una torre que los llevara al cielo. ¿Y por qué dice? Bueno, ellos querían hacerse un nombre y que todo el mundo o todos los reconociera, pero ¿por qué hacia el cielo? ¿Por qué no mejor hacia los lados? ¿Por qué no mejor una estructura grande? ¿Por qué esa tendencia de ir hacia el cielo? Porque hay algo en el interior del ser humano que solamente Dios lo puede llenar. Y siempre ha estado buscando, el hombre siempre ha estado buscando eso. Entonces, esos esfuerzos siempre han sido lo que el hombre ha hecho, teniendo sus propios dioses, creando sus propios dioses. Incluso el apóstol Pablo en la Biblia, cuando va y comparte la palabra de Dios en uno de sus viajes misioneros ahí en Atenas, dice que está viendo los dioses que ellos tenían y se encontró con un altar que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo les vino: yo les vengo a predicar de ese Dios no conocido. Así que el hombre siempre ha tratado de conectar, de llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Se cree que en los años 1800 fueron nuevas ideas introducidas con respecto a lo que fue el origen de las cosas, como la teoría de la evolución, y entonces empezaron a sacar a Dios del razonamiento humano. Y la gente empezó a buscar en su razonamiento, y después de un tiempo empezaron a confiar en la ciencia, como digo, en el razonamiento, pero después de un tiempo se dieron cuenta que eso no llenaba, que eso no resolvía los problemas, y se quedaron con ese vacío después de haber sacado a Dios. Yo quiero que ahora conmigo ahí en Romanos capítulo 1, y lo tengo también aquí en la pantalla. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el ser humano decide simplemente olvidarse de Dios, eso es lo que sucede. Y dice aquí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Dios se ha revelado al ser humano a través de la naturaleza. De que cuando usted y yo vemos la naturaleza, no podemos realmente decir: oye, pues realmente no hay un creador. Pero estas cosas, esta naturaleza, esto, lo que es la creación de Dios, las cosas invisibles de Él, dice, su poder y su deidad han sido reveladas a nosotros. Así que no tenemos excusa, el hombre no tiene excusa. Pero fíjense lo que dice el versículo número 21. Después de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. El último versículo: ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y esto ya pasaba desde los tiempos cuando el apóstol Pablo escribió esto. Pero sin embargo lo vemos que se repite la historia. Cuando el hombre saca a Dios de su razonamiento, lo hace a un lado, ¿qué es lo que Dios dice? Okay. Entonces, ahí está. Ustedes en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, dice que es entenebrecido. Y empiezan a cambiar la gloria de Dios por las cosas de este mundo. Y empiezan a adorar, en lugar de adorar al que creó todas las cosas, empiezan a adorar a las criaturas, al sol, a las estrellas, a los animales. Y si cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Y cuando usted se pregunta ¿por qué es que la mente del hombre está tan trastornada? Es por eso, porque han quitado a Dios del primer lugar. Y cuando eso sucede, todo se trastorna, todo es un caos. Todo es un caos. Así que
Eso es lo que sucede. Pero unas evidencias muy sencillas, muy sencillas de que la verdad absoluta existe, es de que, primero que nada, si alguien dice que la verdad absoluta no existe, entonces es una contradicción. Porque entonces está diciendo lo que él cree que es una verdad absoluta, de que no hay verdad absoluta. ¿Me explico? Algo sería pues simplemente relativo. Para algunas personas sí, para algunas personas no. Pero aquella persona que dice no existe la verdad absoluta, entonces es una contradicción. Pero la verdad absoluta existe. Y sin que nosotros lo queramos, rige nuestro diario vivir, rige nuestra vida. Y es interesante cómo aceptamos, cómo el hombre acepta algunas cosas como verdad, pero algunas cosas que no le convienen no las acepta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos leyes? ¿Qué pasaría si no tuviéramos leyes de tránsito? Y algunos que manejan como si no las hubiera existido. Pero va usted a la carretera al extremo y usted dice que es 70 y entonces ese día usted dice no, yo voy a ir a 80, 85. Aquellos que tienen carros que van todavía más, hasta 90 puede ser. Y entonces está aquel policía de tránsito esperándolo, lo para ahí con el escáner, lo ve, lo alcanza y lo detiene. Y usted le dice, bueno, pero ¿qué es lo que hice? No, pues usted va a 15 millas arriba del límite. ¿Y qué pasaría si usted le dice, no, pues es que eso es una verdad, yo no lo creo eso, es una verdad relativa? ¿Se va a salvar de una multa? Venga con su relativismo, ¿verdad? Le van a dar su multa y vaya a pagar. O por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien comete algún crimen contra nosotros, alguna ofensa contra nosotros? Ahí sí queremos que se aplique la ley. Ahí fácilmente decidimos el bien y el mal. Decimos, esa persona hizo mal contra mí, hay que aplicarle la ley. Y nos regimos por las leyes así. Pero es algo interesante cómo el hombre se rige por las leyes. Pero en cuanto a Dios, en cuanto a las cosas de Dios, entonces, bueno, todo es relativo. Tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes creer en quien tú quieras, mientras tú no le hagas daño a nadie. Todas las religiones son iguales, todas llevan a un mismo camino. No es lo que nos dice la palabra de Dios. Una evidencia más de que Dios ha puesto la ley, la conciencia en los corazones. En Romanos capítulo 2, ¿en dónde estamos? Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16. Háblame conmigo en Romanos capítulo 2, 14 y 16. Fíjese bien lo que dice porque cuando los gentiles que no tienen ley, eso quiere decir los que no son judíos, no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Eso quiere decir que, oye, usted piensa que aquellas personas que no tienen la ley o nunca han escuchado el mensaje de Dios, dice que Dios ha puesto la ley en sus corazones, la conciencia en sus corazones, de discernir entre el bien y el mal. La ley escrita en sus corazones. Entonces, toda persona que nace, creemos que es creada a la imagen de Dios. Y que Dios ha puesto eso en su corazón. Y que tiene discernimiento de saber qué es el bien y el mal. Aunque no, digamos, si no tuviera acceso a nada, a ningún tipo de ley, nada escrito, ahí en el corazón del ser humano está escrita la ley, que es la ley de Dios, que se manifiesta a través de la conciencia, dice, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Otra evidencia muy sencilla de que la verdad absoluta existe es la ciencia misma. Hay leyes en la naturaleza que son inquebrantables. O por ejemplo, aquellos que estudian matemáticas, ¿verdad? ¿Será que 1 más 1
A veces es 2 o a veces es 3. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pero creo que lo más importante es que, como decía, el deseo del hombre por la verdad. Escuchaba al pastor, al Dr. Jeffers, predicar. Él decía, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos sed, ¿qué es lo que necesitamos? Agua. Cuando sentimos hambre, comida. Dice, cuando la gente piensa y anhela lo que es la eternidad, es que existe. Y así mismo, cuando la gente desea y está buscando tratar la verdad, es de que hay ese vacío en el corazón, que solamente Dios lo puede llenar, que solamente Dios lo puede llenar. Entonces yo quiero compartir con usted que la verdad absoluta sí existe y que se encuentra únicamente y exclusivamente en Jesucristo. Amén. En Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando nosotros entendemos esta verdad y basamos nuestra vida en esta verdad, quiere decir que sí existe una verdad absoluta, que es Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo: yo soy un camino, uno de muchos caminos. ¿Qué es lo que dijo él? Yo soy el camino. No dijo: yo soy una verdad relativa a las circunstancias, a los tiempos. No, él dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando podemos entender esto, dice nadie. ¿A quién incluye nadie? Digo, ¿a todos? Pues sí. Dice, nadie, a todos nosotros, nadie de nosotros puede venir al Padre si no es a través de mí. Eso quiere decir que por más esfuerzos que usted y yo hagamos, por más buenas obras que nosotros tratemos de hacer, no podemos llegar al Padre. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Y entonces hay lo que le conocemos como 4 leyes espirituales. Bueno, antes de eso, ahora conmigo en Juan capítulo 8. Versículos 34 y 36. Voy a leer desde el versículo 32. Dice el versículo 32. Léalo conmigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Léalo conmigo otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esas palabras son de Jesucristo. Decíamos, alguien que cree una mentira es esclavo de esa mentira, pero Jesús está diciendo, y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces más adelante, esa interacción que estaba teniendo Jesús con los judíos, y entonces ellos no creían en Jesucristo. Y entonces Jesucristo le dice en el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y podemos decir que eso es cierto. Si una persona no lo quiere aceptar, no cambia el hecho de que una persona no quiera entenderlo o aceptarlo. Una persona que comete pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo, versículo 35, no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay mucha gente que es esclava del pecado. Hay mucha gente que es esclava de las mentiras del diablo, que está tratando de encontrar la verdad a través de otros medios, a través de otras cosas. Y cuando tiene una necesidad, en lugar de venir a la Biblia, va a la computadora y lo busca en Google a ver qué alguien más dice al respecto.
y entonces nos llenamos de tantas cosas cuando la única verdad está aquí, en la palabra de Dios. Esta es la fuente de la verdad. Y habla aquí que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y que si nosotros queremos estar en comunión con Dios y queremos tener una relación con Dios, es solamente a través del sacrificio de Jesús. Pero usted me dice, bueno, pero yo a todo eso lo había escuchado, pastor. Hábleme algo nuevo. Si nosotros entendemos esta verdad, de que solamente a través de Jesucristo una persona puede ser salva y llegar al cielo, entonces lo que significa es de que aquella persona que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, que no ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús, está perdida. Punto. Condenada a vivir lejos de Dios. Y a veces nuestra mente no lo alcanza a entender y comprender. Pero eso es algo grave, algo muy urgente. De que si la gente se muere creyendo esas mentiras, no va a haber realmente excusa. Y no van a poder llegar delante de Dios y decirle, bueno, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron. Todas las personas han escuchado de alguna otra forma del amor de Dios. Y entonces no va a haber excusa. Porque el sacrificio de Jesús lo hizo en una cruz por nosotros. Y cuando nosotros realmente valoramos ese sacrificio de Jesús y sabemos que es la única verdad, la única respuesta, entonces la respuesta natural es tratar de compartirlo con las demás personas. Para que aquellas personas puedan saber que hay esperanza. Que hay esperanza. Tenemos algo que se le ha determinado las 4 leyes espirituales. La esperanza es de que Dios ama al ser humano. De que tanto fue su amor de que Él entregó a su Hijo Jesús para morir. Y ese amor sigue hasta el día de hoy. Y realmente es el amor de Dios quien nos sostiene. Dios nos amó tanto. Y cuando aquellos que tienen la bendición y privilegio de ser padres piensan en esto, y realmente nos damos cuenta que el amor del padre, de los padres, es algo muy hermoso. Pero imagínense que usted le dijera, ok, tiene que entregar a uno de sus hijos para salvar a alguien más. ¿A quién escogería usted? ¿Al más grande? Oye, pero fue el primero, el mayor. Al vecino. Oye, al más chiquito, o al gordito, o al chaparrito, o a la niña. No, a la niña, ¿cómo nos van a tocar a la niña? Pero que Dios ha llamado tanto que haya entregado su propio Hijo para que fuera castigado por nosotros. No hay ninguna muestra de amor más grande que esa. Dios ama al ser humano. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es algo que usted y yo no podemos cambiar. Es una ley, es algo que Dios hizo por nosotros. Lo queramos o no aceptar, lo queramos o no entender, Dios nos ama. Qué hermoso. Que Dios nos ama así como somos. No tenemos que cambiar, no tenemos que tratar de portarnos bien. Obviamente cuando nosotros tenemos esa comunión es un resultado. Tratar de agradarle. Pero Dios nos ama. La número 2 es de que el hombre es pecador y está separado de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están lejos, destituidos de la gloria de Dios. Si alguna persona dice, bueno, yo no lo quiero creer, Dios le dice, ¿sabes qué? Está bien, es tu decisión, pero eso no cambia las cosas. Esa es la ley. La ley está establecida. Aquella persona que peca, muere. La paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado. Y si el hombre no lo quiere aceptar, tristemente va a morir en sus pecados. Dice, el hombre es pecador y está separado de Dios.
La ley espiritual número 3 dice que Jesucristo es la única provisión para el pecado. Dice en Romanos 5, 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aun cuando tú y yo ya éramos pecadores, Jesús no le importó y Él murió por nosotros. Y eso es algo que, si tú y yo no lo queremos aceptar y comprender, el Señor Jesús ya lo hizo. Y Él ya pagó por nuestros pecados. La realidad es de que mucha gente se va a quedar con sus propios pecados cuando Jesús ya hizo la provisión para pagar por ellos. Cuando Jesús ya derramó su sangre en la cruz. Pero la invitación es de que nosotros entonces, la ley número 4, aceptar el perdón de Jesucristo y hacerle a Él nuestro Señor y nuestro Salvador. En Efesios dice que somos salvos por medio de la fe. Y que no es realmente, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para la que nadie se gloríe. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces podemos recibir el regalo de la salvación y creerlo y aceptarlo y creer que el Señor Jesucristo ya hizo lo que era necesario para pagar la cruz. Y termino con esto. Tanta gente que todos los que estamos aquí, usted me va a decir: ya lo habíamos escuchado. Yo sé que lo habían escuchado anteriormente, pero en muchas ocasiones escuchamos estas verdades y no las hacemos nuestras. Hablaba yo con una persona y entonces me decía: bueno, es que yo tengo ya yendo a una iglesia 2 años. Y me decía: pero yo no tengo esa seguridad de que soy hija de Dios, de que soy salva. Y estábamos platicando y yo le preguntaba y me decía: bueno, es que a veces me siento así, o voy a la iglesia y no siento lo que las demás personas sienten, y los escucho orar y no oro, no puedo orar como ellos oran, y entonces realmente yo no tengo esa seguridad de que soy hija de Dios, de que soy salva. Y yo entendí cuán importante es de que usted y yo comprendamos estas verdades y las hagamos nuestras y vivamos de acuerdo a estas verdades, porque entonces cuando nosotros comprendemos la verdad, comprendemos que Jesucristo es el único camino, son unos cimientos tan fuertes en los cuales nosotros edificamos nuestra fe. Y podemos entonces saber que Jesucristo ya lo pagó en la cruz. Yo le compartía: ¿sabes qué? Es como cuando alguien te da un regalo a ti. Y entonces cuando tú recibes un regalo, digamos que esa persona viene, o quienes han experimentado esto, que reciben un regalo y después esa persona viene y se los quita. No, cuando recibimos un regalo, es nuestro. Si están riendo, espero que no lo haya hecho, ¿verdad? O por más malo que sean nuestros hijos, cuando un hijo nos desobedece, le toca vara, ¿verdad? ¿Sí? Viene la corrección. Pero entonces nos decimos: ¿sabes qué? Ya me cansaste, ya no eres mi hijo, vamos y lo dejamos en la esquina y nos vamos. A veces quisieron hacerlo, yo sé, pero no lo hagan. Yo decía: si el amor del Padre es así, si nuestro amor hacia nuestros hijos es así, ¿cuánto más el amor de Dios? Y una vez que Él nos salva, una vez que ponemos nuestra confianza en Él, ya no depende de nuestros sentimientos, ya no depende de nuestras obras, depende de la confianza en Cristo Jesús. Amén. Y si alguno de ustedes está aquí y no tiene esa seguridad, yo le invito a que el día de hoy lo crea, de que Jesucristo es el único camino, de que si usted ya aceptó a Cristo Jesús, ahora necesita vivir una vida de santidad. Pero una vez que usted acepta a Jesucristo, entonces el regalo de la salvación, entonces es todo lo que necesita. Pero si alguno de ustedes no ha recibido este regalo, si alguno de ustedes no tiene esa seguridad de que Jesucristo es el Salvador de su vida, de que no sabe realmente lo que ha creído, de que quizá a lo mejor por mucho tiempo ha creído las mentiras del diablo, y el día de hoy escucha este mensaje: que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida.
Si alguno de ustedes que está aquí nunca ha entregado su vida a Jesucristo, el día de hoy lo pueden hacer y simplemente decirle: Señor, sabes que yo no entiendo mucho, pero quiero confiar en ti, quiero poner mi confianza en ti y saber que tú eres la única verdad, y empezar a leer la palabra de Dios, empezar a aprender de la palabra de Dios y edificar nuestra vida en esto, en la palabra de Dios, no en una religión, no en una tradición, en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración ahorita en un momento, por si alguno de ustedes nunca ha tomado este paso de fe. Pero la invitación para la iglesia es la siguiente: hermano, ¿cuánta gente que está afuera? ¿Cuánta gente que está afuera necesita escuchar la verdad? Necesita escuchar que la verdad es absoluta, que Jesucristo es la única verdad. ¿Cuánta gente que conocemos está perdiendo sin esta verdad? Y usted y yo la tenemos aquí en nuestros brazos, la tenemos aquí. Somos tan privilegiados, somos tan bendecidos, realmente somos tan bienaventurados que tenemos la salvación, que tenemos la verdad. Póngase a pensar por un momento y con eso termino. Hay gente que ha dado su vida por encontrar la verdad. Hay gente que se ha pasado toda una vida estudiando, tratando de razonando, tratando de entender el universo, tratando de entender la existencia del ser humano. Hay gente, hay universidades, hay tanta gente que se ha esforzado por entender y por tener la verdad. Y usted y yo la tenemos aquí, la verdad. Que hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido creados para tener una comunión personal con Cristo Jesús, con el Padre a través de Cristo Jesús. Que realmente esa es la razón por la cual estamos aquí en este mundo. Que realmente es la razón por la cual hemos sido creados, hemos venido a este mundo. Y de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Esa es la única verdad. Todo lo demás, todos los estudios, toda la filosofía, todo lo que no me pueda tratar de razonar, no sirve de nada. Amén. Si Jesucristo no es lo principal, si ellos no creen en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Entonces tiene la única y exclusiva verdad. No hay otra religión, no hay otra creencia, no hay nada más que Jesucristo. ¿No la compartiría usted con alguien que la necesita? ¿No la compartiría usted con alguien que la necesita? ¿No la compartiremos con alguien que la necesita? Dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él nos quiere usar a nosotros para eso. Él nos quiere usar a nosotros. Vamos a orar. Vamos a terminar ahora. Aquella creencia de que no hay una verdad absoluta. La palabra de Dios dice que sí hay, que Jesucristo es la única verdad, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo desea que tú le hagas el Señor de tu corazón. Así que yo quiero hacer una oración. Yo quiero que nadie se sienta intimidado. Nada, solamente es entre tú y Dios. Solamente entre tú y Dios. Yo no creo que es una casualidad que estés escuchando este mensaje. De que si en tu vida has estado tratando de llenar ese vacío con las cosas materiales, con las cosas quizás espirituales, tratando de llenarlo con las cosas de este mundo y te has dado cuenta que nada lo puede llenar, es porque solamente tiene la imagen de Dios ahí. Solamente es Dios el único que lo puede llenar. Y si tú tienes ese vacío en tu corazón y quieres llenarlo, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Hagas una oración conmigo y le digas así al Señor Jesús. Muy sencillo, en tus propias palabras. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres la única verdad, que tú eres el único camino y la vida. Ya no quiero tratar de perseguir la verdad, quiero encontrarte a ti, Jesús. Jesús, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Acepto el sacrificio, acepto esa sangre que tú derramaste por mis pecados y acepto el perdón. Y el día de hoy quiero poner mi confianza completa en ti. Señor Jesús,
Gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Ahora toma mi vida y ahora toma mi caminar. Así con los ojos cerrados permanezcan. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración y desea que oremos por usted un poco más después del servicio, yo voy a estar aquí al frente y podemos platicar un poco más si usted lo necesita. Pero esto es algo personal, es algo entre usted y Dios. Ahora por último quiero que oremos juntos como iglesia. Le pidamos al Señor, Señor, dele gracias primero que nada, dele gracias conmigo, dele gracias Señor, porque realmente somos privilegiados, porque realmente somos bienaventurados, somos Señor tan privilegiados de que no tenemos que estar buscando la verdad, de que no tenemos que estar buscando más, sino que te hemos encontrado a ti, Señor, que tú eres la única verdad. Dile gracias Señor, porque si antes estaba yo en la oscuridad, ahora tengo la luz que eres tú. Y ahora tengo un propósito. Dale gracias a Dios, dile gracias Dios, porque tú me has rescatado, porque tú me has dado un propósito para mi vida. Y ahora te pido que me ayudes a cumplir tus propósitos, a servirte, a compartir esta verdad con aquellas personas que lo necesitan, para que puedan escuchar que tú, Jesús, eres la única verdad, de que tú eres la fuente de la vida, de que Señor, oh Padre, eres la respuesta para la necesidad del ser humano, de que este mundo, oh Dios, sería completamente un caos si tú no estuvieras aquí. Pero te damos las gracias porque tú has tenido misericordia y tú nos has rescatado. Señor, te pido por tu iglesia, te pido que nos ayudes a compartir tu palabra, que nos ayudes, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo para compartir tu palabra. Oh Dios, gracias te damos por este privilegio que nos das de conocerte y de saber, Jesús, que tú eres la única verdad, la única y absoluta verdad, Jesús. Gracias por tu palabra que nos lo muestra. Y Señor, bendícenos durante el resto de la semana, que, Señor, el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan una bendecida semana. El próximo domingo vamos a estar compartiendo acerca de los mitos, acerca de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene algún amigo, alguien quiere invitar para que vengan a